Ahí venimos. Top 5 de burradas de Pato sobre economía. Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. No, claro, porque a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Es en serio? Pero es que es verdad. ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar a la gente es muy bueno. qué banco. El Banco Central, según Pato, Sí, nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. ¡Pará! Voy. Y si tengo que... ¡Pará! ¡Vos se pará! Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir. ¿Qué hay en esta caja? La caja. Señor Burns, este es un grave problema. Tenemos el armado de la ingeniería jurídica. No va a generar una hiper, porque la gente, digamos, si eso lo combinamos con el bimonetarismo, es decir, que la gente pueda también utilizar y tener una ingeniería jurídica muy fuerte, que pueda utilizar también el dólar, la gente va a poder utilizar el dólar y no va a tener miedo de irse no se va a ir al dólar, porque va a tener realmente la posibilidad de utilizar el dólar como moneda corriente. Y hoy lo discutimos largamente con la Espina, es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares. El blindaje es una operación económica. Nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Porque La pregunta que uno tiene para hacerse con Patricia Bullrich y medio estábamos hablando acá fuera del aire es ¿cómo puedes tener 40 años de militancia encima y no poder explicar un poquito de macroeconomía? Porque yo entiendo, ella surgió en Montoneros, no la deben haber convocado para arreglar la macro, como dicen ustedes, pero sí, un poquito de marco teórico te pido. Aparte, estás yendo a dar una nota de hablar de tu proyecto económico mínimamente. Vas a ser presidenta, claro. Estudiá porque un puntadito le deben haber mandado. Buen día, Mati Wasserman. Uy, no te tengo retorno, a ver. ¿Son tontos o se hacen? Pobre, y acá, que no me saquen de contexto, igual aprovechando que estoy diciendo esto. Te vamos a sacar de contexto, sí. Camisa sí ya está haciendo recortes. Sí. Empatizo mucho con Lucho Laspina, que cada vez... Mirá, le digo Lucho ya, ese Mirá, nivel de empatía. Luisito. Ese nivel de empatía, porque claro, me imagino a Luciano viendo en vivo La Nación Más y a Patricia saliendo a decir todas esas cosas. Y claro, vos como su vocero económico después ya tenés que empezar el tweet explicando que no es tan literal, que quiso decir otra cosa, sin quedar demasiado mansplainero. El vocero económico de Patricia. Es realmente, hay que empatizar con Luciano Laspina en este sentido porque le tocó un lugar bastante complejo. Cada vez que va a dar una nota, Patricia Bullrich no duerme. Por favor. Hace meses que no duerme. Pobre Laspina. ¿Cómo estás, Mati? Bien, un poco cansado, pero bien. El calor, la verdad que me siento bien. Sí, sube el Será humor. un problema. A mí me está del cayendo futuro. para el orto, Sí. igual ya está, ya no quiero más, boludo. ¿Qué son estos 30 grados? Un veranito para sobrevivir. Mañana vuelo el frío, abríguense. Mi madre. Es mi madre. insostenible. Como voy a enfermar. Por eso les digo, boludo, Es no está inviable. bien. ¿Cuán frío? ¿Frío 10 grados o frío 3? La mínima de hoy va a ser la máxima de mañana. ¿Qué? Wow. Que parece 14. Wow. Es una frase de autoayuda. Sí, es una metáfora de la vida. Siento que la frase de un gurú que te dice como... Un gurú pesimista, porque Claro. Sí, es como lo peor de ayer. hoy, lo ¿Cuál es mejor el- de mañana. ¿Cuál es el sentido? 14 va a ser la máxima de mañana. Igual, o sea, para esta altura del invierno... Bueno, 14 no está tan No mal. es tan- Eso- No, bueno, no pero es tan terrible. recordamos que en una época la máxima de los días de invierno era de 6, de 7, de 4. Como hubo una época en la que esa era Siempre nuestra hubo realidad. épocas peores. Es verdad Che, eso. varias cosas. Sí. Lo primero, ¿qué les pareció el método del domingo? Porque creo que hay una grieta alrededor de a quien les aburrió. Ay, pero Vos nosotros estabas somos babeándote nerds, boludo. Sí, yo estaba feliz. Pero tengo muchos amigos nerds a los que dijeron Qué embole. basta de Keynes y Marx. Bueno, ¿De qué esto quieren es... hablar? Me pareció espectacular. Pero si invitas a Axel Kicillof, ¿de qué te vas a Claro, ¿de qué te voy a hablar, Claro. boludo? De la provincia, por favor. Es como No que es otaku, Claro, boludo. A mí me encantó. Me encantó, Estuvo pero bueno. veo que ustedes tres están muy alineados. yo Sí, no, sí. no lo vi todavía. Ah. No, igual yo soy honesto, no me voy a
no me la voy a dar, pero no lo pude terminar porque hay que tener mucha atención y yo ya estaba en el momento del domingo en el que no podía. Yo lo vi completo, me encantó, me fascinó, Ay, qué lo bueno, amo. Echi, me encanta. Me encanta que Same. explique tan bien. Es tremendo. Me encantaría verlo con Álvarez Agis discutiendo. Eso O sea, me siento pasó. que Bueno. necesitamos a alguien que explique igual de bien algunas cosas. Estuvo bueno porque también esta semana hubo mucha entrevista de Agis. Sí, total. También estuvo lo de Melconian. Esta semana es como que volvieron la Las semana de economías. economía. ¿Te sí. gusta escuchar a A mí Melconian? me estaba costando. Imagínate un asado, justo de toda la, un asado con Agis y Melconian. Me muero. No, bueno. muero. Es realmente mi sueño como ¿A qué? economista. Sí, sí, sí. Una vez le Mi preguntaron... aspiración máxima como economista es tener un asado con ellos dos. A una vez le preguntaron a Mascherano a quién invitaría a un asado y por eso los condenamos eternamente. No lo voy a volver a decir, pero vos tenés un asado. Sí. ¿A quiénes invitás? No me digas, o sea, del mundo de la economía, no me metas. Dale. Tito Paz. De hecho, gracias por hacerme acordar. Decile a tu amiga que si se adelanta 2 días, que está todo bien dentro de las posibilidades, Cumple igual que... nacería el mismo día que Fito, porque tiene fecha para el 15, Ay, ¿dijiste? no. Ya sé que estás El tratando de 13. hacer. Sí, vos Ya sé tenés- que estás tratando de Él hacer. tiene un tren de siempre nombrar a Fito Páez. Tarado, que... Lo tiene. Igual Está te bien, trajiste check. vos la Sí, conversación. ya lo sé, check. te la dejé servida. Che, pará, entonces Agis, Melconian y qué más. Agis, Melconian, y supongo que alguien, no, iba a decir La Espina, pero porque lo nombramos antes. Redrado. Guillote. Puede ser Guillote, ¿eh? Guillote. Moleno. Y yo te divertido. Sí, Guillote Sí. divertido. Y aparte, Para sabe. mí Pasa se pone que- medio violento igual. Total, en Sí, eso. sí. a la Pará, tercera y si discusión. podés revivir a alguien. Estaba pensando Se eso. pica. Es que voy a decir algo, un golpe bajo. Dale. Pero todos hablan de que Iván Hein era un tremendo economista. ¿Se Iván acuerdan? Iván Hein Hein era vice, tenía todo para ser ministro. Y Hizo en- muchas cosas muy buenas Sí. en Exacto. gestión. Y en Uruguay y falleció era muy siendo piola, funcionario. sí, claro. Muy pibe. El del Muy cinturón, específico. me acuerdo, sí. Sí. Me reí porque me pareció muy Bueno, específico. loca, Sí, sí, estoy sí, dando murió así, contexto, murió estoy dando así. contexto, está bien, Está sí, me acuerdo. Pero sí, todos hablan muy bien de él. Mirá, qué pena. ¿Y podemos pasar de tema? Sí. Lo más rápido Perfecto. posible. Hablemos de lo que venimos a hablar Hablamos- hoy. Hablemos de Volvemos a restricción hablar. externa. Hablemos de restricción externa. Volvieron los economistas, pero porque también volvió la economía al centro de la escena. Veníamos muy de la rosquita electoral, política. A Camilo lo perdimos para lo que queda del Sí. programa. Un vaso de agua para García Cuy. Si va Chico Par puede decir No lo que puede, dice. no puede morigerarse. El viernes finalmente salió el comunicado del FMI, el que nosotros acá habíamos anticipado que estaba por salir, que lo que conocíamos hasta el momento era muy poco y tocaba burocráticamente que se conociera el comunicado de prensa formal en el que el fondo detalla alguna de esas cuestiones. La vamos a pasar un poco por arriba, pero la vamos a dejar mencionadas para que queden claras. Lo que el comunicado estableció fue la aprobación de la 5ª y la 6ª revisión Sí. del acuerdo de facilidades extendidas que nosotros tenemos. Es Bien. decir, teníamos demorada la de junio y el staff técnico del fondo, los robotitos del fondo, dijeron, no solo aprobaste la de junio, sino que de paso cañazo te hago aprobar la de septiembre. Bien. ¿Está bien? Buena onda. Entonces, con Un eso, changüí. Buena con onda, eso buena onda. se autorizarían 7.500 millones de dólares de desembolso, Que no son los 10 que habíamos hablado. que no son los 10 Pero- que quedaban hasta fin de año, porque habría una tercera revisión, segunda en realidad, porque unificaron, pero quedaría una revisión más antes de fin de año, que es la de noviembre. Y ahí quedarían un poco más de 3.000 millones de dólares, quedarían los 10.000, casi 11.000 en realidad, que el fondo nos tiene que dar este año. Bien. ¿Me explico? Sí. Todo eso se patea. Ahora, como ustedes saben, en una negociación ceden, aflojan, tiran, menos tiran. ¿A cambio de qué? Autoriza. Sabemos que la Argentina no cumplió ninguna de las metas a las que se había comprometido. Bueno, tenemos otra vez, siempre hay que pensar los acuerdos con el fondo en función de 3 variables principales. Y después de ahí se desprenden muchas. La fiscal, la monetaria y la cambiaria o de reservas. En cuanto a la fiscal, que algunos dicen, bueno, por suerte no se modificó. Es cierto que no se modificó la meta fiscal de 1,9% de déficit para este año, pero en realidad, en un contexto donde a vos te caen mucho los ingresos por la sequía y porque cae la actividad, sostener una misma meta de déficit implica que vos tengas que hacer un ajuste mayor. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el propio comunicado del fondo detalla un poco cómo se va a hacer ese ajuste o en qué partidas Bien. va a haber que ajustar algunas tuercas para alcanzar el 1,9. El fondo sabe que aún sosteniendo esa meta no se va a poder cumplir con las proyecciones pasadas. Entonces dice, por el lado de los ingresos
vas a recaudar un poco más por estos nuevos impuestos cambiarios que se pusieron, el impuesto país generalizado. Las devaluaciones. Exacto, la devaluación encubiertas. fiscal que hablamos, perfecto, muy bien, Cami, tiene un 10. En cuanto al lado de los gastos, también le dice al Estado, vas a tener que gastar un poco menos. Bien. ¿En qué vas a tener que gastar un poco menos? Vas a tener que reducir el salario de los estatales. No, ¿Cómo reducir? Dice- eso dice el FMI. La frase textual es contener la masa salarial Claro. del sector público. No No aumentarla. Sí, pero cuando el fondo dice contener la masa salarial en un contexto de inflación, lo que está diciendo es frenar. Ah, ok. Frenar las paritarias. Frenar la paritaria de los públicos mientras O sea, no, pero la digo, inflación, o sea, en reducir términos... ¿Cómo Reducir, claro, no Patricia Bullrich. Claro. Pero en términos siempre está la complicación, Claro, en pero términos nominales o reales, Perdés capacidad adquisitiva. contener en términos nominales mientras la inflación aumenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Tarifas. Esto es medio ya sabido, Sí. ya lo vemos Ya- por ya lo obvio. estamos pagando ahora. Incluso decimos Cortar que subsidios, tiene digamos. sentido, exacto. ¿Vos decís que va a haber más recorte de subsidios? Yo creo que a lo posible? sumo acelerarán un poco, pero me parece que Ya están van a pautados. seguir. Sí. Sí, bien. Yo en ese sentido creo que no va a haber grandes sorpresas. Y además, bajar las transferencias a provincias Mierda. y dice textual, los eufemismos del fondo son bastante sencillos Me de entender. encantan, sí. Dice textual, focalizar mejor la asistencia social. Claro. Recortar las prestaciones y los programas sociales. Pero las transferencias a provincias, dice. Claro, Ok. dice así. A la ciudad de Buenos Aires no. Ahí tenés. Puede ser que No. la ciudad de Buenos Aires no, igual creo que no es la principal damnificada de las transferencias a provincias. No, claro. Pero eso con respecto a las cuestiones fiscales. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta No. acá? No, estamos Clarísimo. perfectos. No. Seguimos. Bien, el recorte O sea- heavy del gasto público. Sí. Básicamente es el paquete. Es el paquete típico Sí, sí, del sí, FMI. el pack. Total. No. Bueno, Ahora, no, pero te FMI permite, Starter Pack. te Sí. permite intervenir en los... O sea, el banco puede comprar, el Banco Central. Vamos a la dólares. monetaria. Bien. En la monetaria también medio que te sostiene en la meta anterior. Acá, probablemente, siendo sincero, es la más fácil de cumplir, la meta monetaria. Y lo que dice sí es acelerar la tasa de crawl. ¿Saben lo que es el crawl? No. No. Bien para que lo Perfecto. expliques. ¿Cómo se escribe? C-R-A-W-L. Ok. Que en Crawl. realidad es muy raro. Crawling. Yo nunca había... Exacto. Esa me Se suena. conoce como crawling. Crawling peg es un régimen cambiario que básicamente implica devaluaciones progresivas y controladas. ¿Vieron que Ok. todos los días el tipo de cambio aumenta muy poquito, no tiene saltos? Ese es lo que yo te decía el otro día, que es parte del arreglo con el Fondo Ese, Monetario exacto. que firmó Guzmán. Exacto. Bien. El arreglo de Guzmán era no atrasar eso, no atrasar el tipo de cambio y el régimen es ir de a poquito. Y ahora lo que dice es de a no tan poquito. O sea, sostener el régimen, pero un subilo poquito poco, más rápido. Devalualo un poco más. Metele un papito. poco. Si no estoy. Metele ritmo. Sí, metele ritmo total al Si no estoy crawl. equivocado, crawl significa gatear. Bueno, A ver. tiene sentido. O sea, Podría ser. ser tranquilamente porque tiene que tener algo de escalonado. O sea, Ok. algo de ir avanzando, así que gatear podría ser perfectamente. Y en términos de reservas, y ya metiéndonos un poco más en la conversación tan interesante que tuvo el otro día Pato en La Nación Más y el tema de esta semana, lo que le pide es, nosotros te habíamos pedido que acumules 8.000 millones de dólares. Bueno, en lugar de 8.000 vas a tener que acumular solamente 1.000. Bueno, es Bueno. muy poco. Así todo, ¿Esto por yo la- le digo por la ahora, sequía? es Sí. incumplible. No. ¿Qué? Pará, boludo. Dale, Mati. Es Estamos incumplible. muy en negativo, ¿no? Estamos muy en negativo. O sea, para alcanzar la acumulación de 1.000, que en realidad implicaría que el Banco Central tenga 3.000 millones de dólares, porque es acumular 1.000 en relación a los 2.800 que tenías Ah, cuando empezó, bien. ¿se entiende? Sí. O sea, el fondo todo lo que te pide en materia Sí. de reservas te lo hace en comparación a enero del 2022. No. Entonces, acumular 1.000 implica tener más o menos 3.000. 3.000 y pico. Para tener 3.000 y pico, tenemos que acumular de acá a diciembre 10.000 millones de dólares. Pará, pero- Pará. ¿Cómo? Si necesito 3.800, Ay. no 10.000. Hay una frase. Tiene razón Bullrich, no están. Pero eso Pero sí, porque ya estamos lo en sabía. menos 7.000. Estamos en menos casi Menos. 8.000 Ok. ahora. Estamos en menos 8.000 y tenemos que llegar a 3.000. Sí, está bien, son 10. El fondo te da un poquito más de lo que le tenés que pagar. Entonces ahí ya tenés ya podrías, entre comillas, acumular un poco. Pero así todo, tenés que comprar más o menos 10.000 millones de dólares más. Si pudieras comprar 10.000 millones de dólares de acá a diciembre, no tendrías que tener un acuerdo con el FMI. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, es sencillamente incumplible. Es cierto, va a ser algo que tenga que negociar el próximo gobierno. Entonces, en ese Es sentido, patear la pelota. es patear la pelota para adelante. Pero ojo, porque acá hay un tema clave.
ustedes se acuerdan, lo hemos nombrado 1000 veces, este acuerdo que la Argentina tiene vigente con el FMI básicamente está hecho para que calce casi a la perfección con los vencimientos que teníamos del acuerdo de Macri. Sí. Entonces, cuando se acercan vencimientos importantes del stand-by de Macri, el fondo te da Los 2.000, giritos. 3.000 Claro. para que vos le puedas devolver de ahí y los próximos 2-3 meses. Ahora, ¿qué pasa? Este desembolso que debería haber llegado en junio, no llegó. Se En atrasó. junio ya tuviste que pagar 2.600 millones de dólares Claro. con recursos propios. En julio También. pasó lo mismo. Decía, bueno, lo que hizo el gobierno fue pedir unificar todos los vencimientos el 31 de julio. O sea, todo lo que se vencía en las diferentes semanas de julio, el gobierno dijo, te lo pago el 31 de julio, aspirando que en julio el FMI dijera, bueno, te doy el desembolso y con esto me pagás. Tampoco llegó en julio. Y ahora el board se fue de vacaciones, o sea, están de vacaciones para dar desembolso, pero no están de vacaciones para cobrar. Así que esta semana hubo que pagarle casi 3.000 millones de dólares de los vencimientos que teníamos. Todo con recursos propios. Entonces aparecía una pregunta sobre cómo iba a ser el Banco Central para pagarle con reservas, que como bien dice Pato Burrich, No están. no Guay. tiene. Entonces tenemos el recorte de masa el lunes. Quiero llevarles tranquilidad. Gracias. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. El día viernes, a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros ¿Quién sorteó? y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas, se aprobó un desembolso de 1.000 millones de dólares. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo se agregó la peor sequía de la historia que nos costó más de 20.000 millones de dólares de nuestras exportaciones para este año y más de 5.000 millones de ingresos del sector público nacional como consecuencia de los impuestos que generan esas exportaciones. Bien. Clarísimo. Bastante pedagógico. Hay que Muy decir. claro, muy claro. Muy claro. Yo lo estaba viendo en vivo y dije, nadie me va a pedir que explique esto. porque No, a veces no. salen y- Él tiene el canje. facilidad para Total. explicar. Que también creo tiene que ver con que no viene la economía. Entonces, medio que se Sí, lo deben tiene que haber... tratar de entender para Claro, poder se lo deben explicar. haber explicado medio Sí. así y a veces puede llegar a ser virtud no ser economista para explicar estas cosas. Entonces estamos pagando con moneditas de colores. Estamos pagando monedita de ¿A qué colores. costo? Hay una duda que amerita y que está bien que la traigamos. Primero, ¿cómo puede ser esto? Me parece, esa duda sí me llegó esta semana por WhatsApp de un amigo, le puedo mandar un beso a Nico, que me decía, ¿cómo puede ser que si son reservas sean negativas? Si las reservas es como lo que tenés. Sí, sí, no, ahorro, Entonces, tenés deuda. Exacto. ¿Cómo, más deuda. cómo tener reservas negativas? Es como tener algo que no Que no tenés. tenés. Entonces, es un poco raro. Entonces, lo primero que amerita, si bien alguna vez ya lo mencionamos acá, vamos a hacer un repaso. Tenemos el gráfico de reservas brutas y netas. El de columnas azules y naranjas. Primero. Básicamente, la reserva brutas es todo lo que el Banco Central tiene. Todos los activos Que dando vueltas. que tiene el Banco Central en su poder en distintas monedas, en dólares, en yuanes, en euros, en libras, en oro, Bien. etcétera, etcétera. Eso suma hoy entre 25 y 30.000 millones de dólares. Bien. Eso de alguna manera, sacando el oro para algunos, pero en términos generales, son los dólares que el Banco Central tiene para intervenir. Sí. Ahora, una parte importante, de hecho, más que eso, es lo que el Banco Central debe en el corto plazo. Es decir, son los dólares o yuanes que el Banco Central va a tener que devolverle a acreedores por como máximo en un año. Bien. Ok. Ok. Entonces, esa es el neteado. ¿Qué significa reservas netas? Es cuando vos a lo que tiene el Banco Central le neteás, le Toda sacás la deuda que tiene. lo que va a tener que devolver en el En un transcurso año. de un año. O sea, en julio de 2024 estaríamos en el naranja. En julio del 2023. 2023. Claro, digo, pero si eso es a lo que tenemos que pagar en un año. Lo Claro. naranja. este Bastante año. más.
Ok. No, O sea- no. Volvamos. Porque no se entendió. No, se va a entender con el otro gráfico que lo íbamos a tratar en un rato, pero ¿qué significa que la reserva neta sea negativa? Vayamos al otro. Perfecto. Vine en el 0. Sí. Ven Sí. el 0 que está en Sí, la en mitad la de la mitad. imagen. Sí. Para arriba es todo lo que el Banco Central tiene. Vengo de contar. ¿Con quién te reuniste? ¿Con Con el, Mauricio Macri? con el chip de la contabilidad activo pasivo de cuando tenía que dar esto para estudiantes secundarios. Activos, todo lo que la empresa tiene, 25.000. Bien. De vuelta a empresa, amigo. Espera. No está haciendo propósito. Lo Bien, que el bien, Banco bien. Central Lo que el Banco tiene. Central tiene. Ahora empezamos a restarle lo que el Banco Central va a tener que pagar. Bien, De lo acá que a un debe. año. Exacto, va a tener que pagar un swap con China. En julio de 2024. Que es de Exacto. 18.000. Hasta julio de 2024. Claro, Perfecto, bueno, ya sí. entiendo, Cami, bien. Le resto 18.000. Bien. O sea, lo que el Banco Central tiene, digo, no, hay 18.000 que le va a tener que volver. Le resto los encajes de los ahorristas. Cuando un ahorrista argentino tiene plata en un banco en dólares, Sí. una parte de eso se guarda en el Banco Central, alguna incluso la guardan en los bancos comerciales, pero a cuenta. O sea, el Banco Central lleva esa cuenta. Entonces, le resto también. Claro, lo que está- no pueden mover. digamos. Exacto. Bien. En naranjita son esos 10.200 que está Poquito. abajo Sí. de todo. Además, hay una parte del dólar del Banco Central que en realidad están asegurados en un depósito de seguros, básicamente, que es CEDESA, entonces que eso en teoría también va a haber que devolverlo. O sea, Bien. no son dólares completamente propios. Ni aparece Y así. ni aparece, es muy chiquito. Y además, el BIS, que este quizás es el más flexible de todo, el BIS es otro organismo multilateral, a la que también le vamos a tener que volver cerca de 3.000 millones en el transcurso del siguiente año. ¿Y los depósitos? Los depósitos es lo del encaje que decía. ¿eso es el encaje? Claro, Es un eso es- numerito. es un Yo numerito. pensé que era lo de... ok. Es un numerito. ¿Esos depósitos son personas argentinas? Sí. Ok. Sí. Lo más importante, lo que explica hoy, sobre todo, que las reservas sean negativas, tiene que ver con que vos estás usando el swap con China. Claro. De hecho, ya usaste bastante del swap con China, con lo cual son yuanes, que se traducen o se contabilizan en dólares, que vos vas a tener que devolver en el transcurso de un año. En teoría, obviamente, esto se va a poder refinanciar, va a haber que hablar con el gobierno popular chino, etcétera, etcétera. Pero bueno, a la hora de contabilizar la posición financiera del Banco Central, vos decís, bueno, estos son dólares que vos estás usando y que no tenés. Por eso Claro. son reservas netas. Es medio como negativas. una deuda, Eso iba o a sea, No, es total. casi la tener- mitad de una deuda con el FMI, pero con China. Yo 18.000, 47.000. Sí, más o menos. es bastante. Es como es menos que- que la mitad. Es menos que la Vos mitad. todavía no usaste los 18.000. ¿Cuánto Porque esos usamos ya? 18.000 y ya debemos estar en 6.000, 7.000. Ok. No se sabe perfecto, pero están más o menos en 6.000, 7.000, porque aparte otra cosa que hay es que vos tenés la deuda. Pero después, no es que esto se conoce como que el dinero es fungible. Vos, cuando el Banco Central usa un dólar, no dice, este dólar lo saqué del De swap acá, con China. sí, bueno, del está depósito usando de- un dólar, o sea, sí. tiene un montón de dólares en la billetera o en la billetera no estamos reproduciendo la idea de Sí, Pato. sí, en la caja, en la caja. En la caja, exacto. Claro. ¿Podemos volver a ver el otro gráfico ahora que ya Exacto. entendimos cómo funciona? Bien. El de azul es Sí, el azul. ese. Entonces ahí lo que se ve es que lo que viene bajando, sobre todo en este último tiempo, son las reservas brutas. O sea, el Banco Central está gastando y no está reduciendo deuda. Claro. Entonces, con un mismo nivel de deuda, Perfecto. tiene Clarísimo. menos recursos. Sí, ¿Se o sea, explica? es como... Por como- eso el azul va bajando. Sí, puedo tratar de hacer un ejemplo con mi experiencia personal. Dale, re. Suponte que yo tengo un ahorro de $2.000, no es el caso, no importa. Y yo, de esos $2.000 que tengo, efectivamente, empiezo a descontar, no sé, deuda que tengo que pagar que me vence de la tarjeta el mes que viene. Y la deuda esa es más grande que esos $2.000. Sí, Eso es lo que está pasando. exacto. Perfecto. Pero tenés tenés un año de margen para eso. Para conseguir negociar, $2.000. reperfilar, Claro, pero el tema es el famoso sábana corta, porque si vos no tenés más margen para tomar deuda, pero no podés invertir para imprimir más dólares, digamos, Exacto. ¿no? O sea, no tenés margen para endeudarte más. aumentar la productividad que te genere más dólares para pagar tu deuda. Lo que es seguro es que eso no va a ocurrir de acá a un año. O sea, si vos pudieras en algún momento. No, empezar menos a con unas amortizar- elecciones en el medio. Muchísimo menos. Porque además, eso está. Nosotros hablamos de todo el paquete del FMI. Es un paquete típico del FMI. Lo que no es típico es que vos tengas que hacer un programa económico así en un año electoral. De hecho, hay un chiste muy. Tampoco es tan chistoso, la verdad, ahora que lo pienso. Nadie se va a reír de esto. ¿Es un chiste de economistas? Es un chiste de economistas. No, Dale, De hecho, trae. no es un chiste, es una máxima Tirale, que cuando tirale. uno mira la evolución del Producto Bruto y del gasto público,
vos te das cuenta muy fácilmente, gráficamente, Si es año electoral. si es año par o año Claro. impar. De hecho, se habla de los años impares y años Claro. pares, porque los años Sí. impares, en donde caen elecciones, sube la economía, o 2017, 2015 incluso, sube la economía, sube el gasto público. Claro, hay que ganar elecciones, así funciona la democracia. Entonces, lo que no es común es que en un año electoral, Se en un disparó la año música. impar, vos tengas que hacer un ajuste como el que Claro. se pide el FMI. Esa es la verdadera novedad. El Y es com- una incógnita de cómo va a salir. El conflicto que señalaba Lustó, de que esto no es un conflicto económico, es un conflicto político, yo pregunto, ¿los chinos son un poco más piolas que el FMI? Esa pregunta yo sinceramente todavía no estoy en condiciones de contestarla. Alguien preguntaba en YouTube, que no lo tengo, vos lo tenés abierto. Sí, yo lo Alguien, tengo. Lo que de los swap. decía, sí, si El swap con China no se vuelve con exportaciones. Los exportadores venden a yuanes, pero cobran en pesos y los yuanes van a cuenta del swap. Un poco y un poco. Ahora lo que estuvo pasando últimamente es que el gobierno estuvo intentando incentivar que o una gran parte de las operaciones que antes se hacían en dólares Se hagan en- pasen a ser yuanes. en yuanes. Claro. Entonces, básicamente vos impulsás la importación de China, o sea, un mismo producto que podés importar de China o Estados Unidos, te conviene un poco más. Pero ponele, si abro Shane. Claro, hay quienes dicen que eso Si no abro- favorece a la industria nacional. Shane es una Gracias. página de ropa china, ¿no? Ok. Digamos. Si abro Shane y me compro unas calzas de yoga. Uy, me vendría No puedo bárbaro. pagar en yuanes eso. ¿Debería poder pagar en yuanes? ¿Podría pagar en yuanes? Bueno, si, Estaría bueno que pase. o sea, lo ideal sería que nosotros no importemos ropa que se puede producir Claro, acá. por eso te digo. La realidad es Si esa. vos Bueno, estás China. favorece las importaciones, pero no Pero favorece la China industria tampoco hace nacional. grandes cosas. Bueno, sí, hace. Sí, No, hace China tremendas hace cosas, todo. China. China hace Hace todo. todo. Hace todo. El problema de Entonces, China es que hace perdón. todo y con una mano de obra Y muy, muy barato. económica. Claro, claro. ese es Muy el barato. problema. Muy barato. entonces, estás Muy difícil competir. reemplazando al tipo que te lleva de la correa. Después, Claro. hasta ahora, pero también es un poco porque China es una potencia de hace relativamente poco. El FMI es una potencia de hace 60 años, entonces medio que ya dio más botones de muestra de cómo se comporta como tirano o como quien maneja la espada de Damocles. Pero la verdad que vos deberle 45 mil millones de dólares a un mismo acreedor es un problema. Si Sí. se lo debes al FMI o si se lo debes a China. Sí. Me pasa mucho en conversaciones o en algunas charlitas que me dicen, ¿por qué no le pedimos 45 mil millones de dólares en Yuanes. yuanes A los chinos. a los chinos para cancelar? Pero vos sos boludo. No, pero podemos pedir 20 mil millones si tenés 20-20. Bueno, es ¿Viste una cuando te dicen diversificar las Diversificar, inversiones, claro. diversificar la deuda, boludo? Diversificar la Diversificar deuda, tirano, boludo. total. Bueno, yo creo que algo de eso igual es una virtud. Aprovechar la geopolítica donde se están midiendo Claro. Estados Unidos y China para decir, mirá que si vos me soltás la mano al Sí. FMI... Voy con tu primo. Voy con tu primo. Yo Que hago creo mierda. que todavía no hay... Porque algunos, para mí exageradamente, salieron a decir que está cambiando el mundo. Sí. En el sentido de que esto que la Argentina está haciendo, de que China le presta para cancelar un vencimiento Claro. con el fondo, Es medio convierte innovador. a China en Revolucionario. el prestamista de última instancia. Claro. Que la Argentina está cambiando. Claro. Es un avance en términos geopolíticos, no es una revolución. Tampoco. No, no. bueno. Porque Porque a mí me aparte, preocupa eso, viste, de pronto estar sintiendo que porque los chinos nos prestan para No, pagarle al pero fondo, sí es verdad que geopolíticamente puede implicar que más países vean en China un nuevo Totalmente. acreedor que Claro. le compita Totalmente. financieramente al Fondo Monetario. Totalmente. y que también Estados Unidos viene en búsqueda de nuestra agua potable y China no. Bueno, esa es Bueno, una de las esa preguntas chequea. que yo tengo. Esa es la pregunta que yo tengo. Los chinos son muchísimos más, Necesitan mucho más litio. Lo lo que yo creo, y esto es una especulación personal basada en algunos hechos reales, que es que Estados Unidos te presta, digamos, a costa de que vos no te desarrolles, Claro. y China, en todo caso, te Claro. presta a costa de que vos tengas un desarrollo subordinado a ellos. Ok. Entonces, Estados Unidos te dice, no tengan la central, Sí. y China te dice, tené la central, Pero vendeme a mí. pero la coordino yo. Claro. Claro. O sea, la, Y la palanca la tengo yo. exacto, y la última palanca. Entonces ahí, bueno, depende cuán teórico de la dependencia, aprovechando un poco el método de Axel, seas, cuán favorable te parezca esa hipótesis. La Si te vocación de parece Colonia. que el problema es la dependencia y cualquiera sea, o si, bueno, una dependencia con algo de crecimiento, con valor agregado, es preferible antes que una dependencia sin desarrollo. La pregunta quizás es, ¿hay alguna tercera alternativa en este escenario? ¿O es elegir entre el veneno? Guatemala y Guatepeor. Mira, ustedes ya saben lo que yo pienso. Me gustó, sinceramente, me levantó un poco la autoestima escuchar a Agis diciendo lo que nosotros en este programa Venimos hablando un montón. hablando hace rato, y la verdad que la primera vez Queremos que lo que decíamos... venga Álvarez Pará. Agis acá. Álvarez, Para por la favor. gente que está Dale, allá. ahora ¿Qué? sí. ¿Qué? La primera vez que lo decíamos,
ustedes con mucho tino me decían, pero eso se puede. Se Ahora puede. que lo dice Álvarez Agis, digo, bueno, es un tipo que sabe. Si él dice que se puede, básicamente Agis se remonta a la propuesta de un economista que se llama Daniel Kotze, que lo que sugiere es, el FMI nos prestó muy por encima de lo que correspondía que le prestara a la Argentina. La Argentina, obviamente, hay continuidad institucional, el gobierno actual no puede desconocer al gobierno anterior, pero el FMI también tiene responsabilidad, sobre todo en la parte que prestó por encima de lo que le tocaba a la Argentina. Sí. De hecho, Agis dice que en ese momento tuvo que hacer un informe de su consultora, más o menos especulando con cuánto le podían prestar a la Argentina. A la Argentina le tocaban más o menos 19.000 millones de dólares. 40. Y Agis dijo, lo tiro para arriba, le pongo 25.000 porque se nota que Trump está detrás de esto, que va a intentar ayudar. Bueno, le terminó prestando 57.000 millones el Sí, FMI una a la locura, Argentina, claro. después fueron 44, porque Alberto Fernández frenó los desembolsos. Pero bueno, de todo eso que prestaron por encima, quizás corresponde que el FMI se haga cargo de una parte, sobre todo en la medida en que violó su propio estatuto. Pues si el FMI cumplió con todo lo que su contrato estatutario dice, y bueno, nosotros la cagamos, es una cosa. Pero si el FMI tiene estrictamente prohibido por su artículo 6º que no le puede prestar a países que usan esos dólares para financiar la salida constante de capitales, lo que vulgarmente se conoce como fuga de capitales, y que el FMI en su estatuto dice que si eso ocurre está obligado a ponerle controles, y si eso ocurre no tiene que darle maguita, y en Argentina ocurrió todo eso y nos aceleraron los desembolsos, bueno, que el FMI se haga cargo de la parte que le toca. Bueno, vamos a ver si sucede. A ver si lo podemos hacer suceder. Seguro que la proceda. corte falla a nuestro favor, Obvio. obvio. Sí, seguro. Sí, Seguro. Seguro. Gracias, Mati Wasserman. Tengo una cosa más. Sí, ¿qué? Feliz cumpleaños. Gracias, a vos también. te He queremos traído mucho. un regalo. No. No es para ustedes. Va. Es para quienes sostienen este programa de verdad. Que es la son comunidad. Ustedes. ¿Podrán ser ¡Qué tan populista! buenos? ¿Qué es esto? Es de nuestro Ay, movimiento. no, Mucho afiche. yo requería una. encanta. ¿Podés mostrar? La producción, sí, obviamente. puede ver? La producción va a decidir cómo y cuándo ¿Quién se lo sortea. lleva? Ah, ok, Hay bueno. que sortearlo. Suscriptores. Matías Wasserman es... Una Necesitamos rifa. plata. No, una subasta hacemos. ¿Una subasta? No, no. Un crawling $1. peg. Un crack. Pueden Un swap, seguir hagamos a un Mucho swap. Afiche. ¿Cómo es? Arroba... Ay, mirá lo que es. Oh, pero qué belleza. Serás tan Mirá lo que es. Qué hermosura. Bueno, ay, son todos poemas, me mato. Bueno, Son me todas voy a frasecitas de lastimar. canciones. Listo. Me muero. Quiero uno. Es la ternura personificada, Matías Wasserman. Bueno, lo vamos a estar sorteando entre los suscriptores, si les parece bien. Bueno, gracias, Mati. No, gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Gracias, Igualmente. te queremos un montón. Siempre aclarando todas las novedades en economía. Nosotros nos vamos a una tanda y ya venimos.